Buenos días, compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Michelle Gatica y voy a hablarles del caso clínico de sistema cardiovascular. A mí me tocó desarrollar el caso clínico de don Manuel, que es un guardia de seguridad, cuyo caso de consulta es dado que subió 4 pisos a pie y presentó debilidad, mareo, falta de aire, pecho oprimido y palpitaciones. Al acercarse al servicio de urgencia se pudo constatar que es una persona de 65 años, pesa 85 kilos, tiene estatura 1,63 m y es una persona que fuma de 5 a 7 cigarrillos al día y es una persona que se considera sedentaria. Al llegar al centro de urgencia se le realizó la toma de la presión arterial, obteniéndose una presión arterial de 200 con 130 miligramos de mercurio. El fondo de ojo mostró cambios de grado 2 y además se le realizaron diferentes exámenes como perfil lipídico, hemograma, glicemia, electrolitos, orina, etcétera. El diagnóstico para don Manuel fue una emergencia hipertensiva que es definida como la elevación aguda de la presión arterial con valores superiores a 180 miligramos de mercurio en la presión arterial sistólica y 120 miligramos de mercurio en la presión arterial diastólica. Bueno, entonces vamos a sacar un puntero para poder ir mostrando algunas cositas. Espero que se vea. Bueno, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, como podemos ver en esta foto. Ahora, ¿cómo se mide? Sabemos que hoy en día existen estos sistemas digitales para medirla y también aparatos manuales. Sin embargo, lo que debemos tener muy claro es qué significa este valor más alto y qué significa este valor más bajo. El valor alto está dado por la presión arterial alta, que es cuando el corazón se contrae bombeado por la sangre. Eso es lo que se conoce como presión sistólica. Y el valor pequeño es lo que llamamos presión diastólica, que es cuando el corazón se dilata, cuando está en reposo entre latidos. La presión arterial máxima entonces va a ser cuando el corazón se contrae y la presión arterial mínima va a ser cuando el corazón se dilata. Ahora vamos a ir introduciendo poco a poco algunos conceptos relacionados a presión arterial hasta llegar a poder armarnos el panorama completo de cómo funciona este sistema en el cuerpo. Hay un concepto muy importante que es el de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo está controlado por la necesidad tisular. ¿Qué significa? Que el corazón, que es el que va a mandar la sangre a todos los tejidos, va a mandar sangre de alguna manera a demanda. Hay tejidos que van a necesitar más cantidad de flujo sanguíneo y otros que van a necesitar menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen los tejidos? A nivel de los tejidos, lo que va a ocurrir es que va a haber una vasodilatación para cubrir las necesidades metabólicas cuando se necesita más sangre y una vasoconstricción cuando se necesita menos. ¿Y cómo se comanda esto? Bueno, los tejidos ocupan oxígeno y por lo tanto también hay liberación de CO2. Cuando hay CO2 va a ocurrir una vasodilatación y de esta manera es el mecanismo mediante el cual los tejidos son capaces de controlar el flujo sanguíneo que va hacia cada uno de ellos. Dos conceptos importantes relacionados con el flujo sanguíneo. Uno es el gasto cardíaco y el otro es el retorno venoso. El gasto cardíaco no es nada más que la suma de todos estos flujos sanguíneos locales en cada uno de los tejidos y el retorno venoso va a ser la suma de todos los flujos sanguíneos que retornan al corazón. Ahora vamos a empezar a interrelacionar un poquito más los conceptos de presión, flujo y resistencia. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver graficado el concepto de flujo sanguíneo y además su relación con presión y resistencia. La presión de cada una en cada uno de los extremos de la arteria va a dar lo que se conoce como gradiente de presión. Y todo lo que se oponga al paso de la sangre en esta arteria que podemos ver acá, cualquier impedimento puede ser ya sea el tamaño que sea menor o bien las placas de ateroma que se forman, va a ser considerado una resistencia. Entonces, el flujo sanguíneo va a estar dado por la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado y normalmente se mide en mililitros. Aquí vemos también la fórmula que relaciona los tres conceptos, donde la diferencia de presión o el gradiente de presión partido por la resistencia nos va a dar el flujo sanguíneo. Otro concepto súper importante es el de la presión arterial media.
Aquí tenemos la definición de este concepto, que es el promedio de la presión arterial en un solo ciclo cardíaco, es decir, entre diástole y sístole, o entre sístole y diástole. Aquí tenemos la fórmula: la presión arterial media va a ser igual a 2 por la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica partido en 3. Si a esta fórmula reemplazamos con los valores que una persona deberá tener en estado normal en su presión arterial, podemos ver que da un valor de 90, que está correcto dado que él se considera un nivel normal de presión arterial media entre 70 y 105. Otro concepto que tenemos que introducir es el de presión del pulso arterial, que está dado por la diferencia entre la presión diastólica y la entre la presión sistólica y la presión diastólica. En un caso normal sería 120 menos 80 y nos daría 40, que es lo que se considera una presión de pulso arterial normal. Esta figura que puse acá es un poco para recordarnos de la aorta, de su función en el corazón, y para mencionar que la aorta es una arteria elástica, que como ya hemos visto parte de la porción superior del ventrículo izquierdo, y su pared es flexible y extensible. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae en la sístole y propulsa la sangre hacia la aorta se va a expandir. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque bueno, como les mencioné, la aorta es una arteria elástica que parte de la porción superior del ventrículo izquierdo, que tiene una pared flexible y extensible, y cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae en la sístole y propulsa la sangre hacia la aorta, esta se va a expandir. Entonces tiene paredes elásticas que se expanden con la sístole. ¿Qué pasa? Que en algunas patologías o en el envejecimiento se va a ir reduciendo esta elasticidad de la aorta. Y esta elasticidad, no lo mencioné antes, pero esta elasticidad provoca que además se vaya generando una especie como de toma de energía en el paso de la sangre por la aorta. Entonces, ¿qué pasa? Que las paredes rígidas, con el envejecimiento, por ejemplo, o la arteriosclerosis, son menos capaces de absorber la presión durante la expulsión ventricular, lo que provoca una mayor presión sistólica. Y además va a almacenar menos energía potencial, esta energía que yo les decía que es como que la va absorbiendo la pared de la aorta. Entonces, cuando hay problemas como el envejecimiento o arteriosclerosis o etcétera, va a haber una menor cantidad de almacenamiento de esta energía potencial y va a ser incapaz de mantener la presión diastólica. ¿Y qué va a traer como consecuencia de esto? Que la presión sistólica elevada y la diastólica disminuida va a ampliar lo que se conoce como presión de pulso. Entonces aquí podemos ir relacionando ya los conceptos como el que vimos antes: presión de pulso, el flujo, la presión. Y vamos a continuar ahora. Bueno, esta diapositiva antes de continuar la puse como para que les quede a los compañeros con la definición de cada uno de estos conceptos que hemos tratado de ir relacionando. Ojalá se haya ido entendiendo. Y ahora continuamos con la resistencia vascular. ¿De qué factores depende la resistencia vascular de un vaso? Del calibre del vaso, de la longitud y de la viscosidad de la sangre. Cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta, aquí lo escribí: cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta, hay vasodilatación, eso ya lo hemos visto, y la resistencia al pasaje de la sangre va a disminuir. En cambio, si el calibre es muy grande, perdón, en cambio, si el calibre disminuye, va a haber una vasoconstricción y la resistencia de la sangre, por supuesto que va a aumentar porque va a estar más comprimido el vaso sanguíneo. Aquí vamos a hablar de la dependencia de la presión en función de parámetros relacionados con el área del vaso. Yo creo que también ya como que lo mencioné un poquito antes, pero obviamente el tamaño del vaso va a verse influenciado en el paso del flujo sanguíneo y por supuesto la presión va a depender un poco de esto. Entonces, la resistencia vascular de un vaso sanguíneo depende de tres factores: el calibre del vaso, la longitud y la viscosidad de la sangre, que es como lo que ya mencionamos un poco recién, como para ir ya cerrando este ciclo de lo que es la presión, el flujo sanguíneo, la viscosidad, el gasto cardíaco. La fórmula, no se me puede olvidar, la fórmula de la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces ahí ya terminamos de relacionar todos estos conceptos. Ahora, ¿qué mecanismos de regulación de la presión existen? Existen tres mecanismos: uno a corto plazo, uno a mediano plazo y uno a largo plazo. Bueno, los mecanismos de control de la presión arterial, como ya les anticipé, tenemos los de corto plazo, que son reaccionan muy rápido, de segundos a minutos, y aquí tenemos los
quimiorreceptores, los barroreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central. A mediano plazo se demora un poquito más de 30 a 60 minutos. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la relajación vascular por estrés y el desplazamiento de líquidos. Y a largo plazo, que ya son mecanismos que funcionan semanas, meses y días, tenemos el sistema de líquido renal corporal. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Eh, Aquí tenemos a corto plazo, vamos a explicar este sistema que es controlado por el sistema nervioso autónomo, tanto por la vía simpática y parasimpática. Tenemos acá que encontramos el centro vasomotor a nivel entre la protuberancia y el bulbo. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que cuando hay una alza de presión, va a llegar una señal al centro vasomotor que va a venir dada por la vía del nervio glosofaringio y por el nervio vago, que ambos, tanto en el seno carotideo como en el callado ártico, van a tener receptores, ya que además son receptores de estiramiento. Entonces, si aumenta la presión, ellos se estiran y provoca un reflejo que le va a enviar una señal de retroalimentación negativa acá al centro vasomotor y va a provocar la inhibición de la zona vasoconstrictora, como vemos acá, y una activación de la zona cardioinhibidora. ¿Y qué pasa cuando se activa la zona cardioinhibidora? Se va a producir un descenso de la presión cardíaca y de la contractilidad del corazón, lo que va a llevar a que se normalice la presión. Siguiendo con los controles a corto plazo, tenemos también los quimiorreceptores, que son receptores que son quimiosensibles a la ausencia de oxígeno y al exceso de CO2 e hidrógeno. Ya el sistema es muy similar a los barroreceptores, también tienen el centro controlador acá en el centro vasomotor. Entonces lo que va a provocar es que se van a excitar las fibras nerviosas que junto con los barroreceptores van a ir hacia el centro vasomotor y va a provocar una función reguladora de la función arterial. Entonces cada receptor de estos está irrigado por una pequeña arteria que lo hace estar conectado con la sangre y detectar las concentraciones de oxígeno y actuando acá a nivel del centro vasomotor va a llevar finalmente a un control de la presión arterial. La respuesta isquémica es distinta porque esta ya no es una respuesta periférica, sino que es una respuesta mucho más rápida. Ocurre en 10 segundos. En 10 segundos esta respuesta es capaz de llevar la presión a, a 250 miligramos de mercurio. Entonces lo que pasa es que es una respuesta cuando, por ejemplo, el flujo cerebral cae o cuando hay una deficiencia de oxígeno. Actúa muy rápido, como les digo, en cosa de segundos es capaz de regular la presión arterial. Bueno, a mediano plazo tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que es iniciado por la hiperfusión renal, hipoperfusión renal, donde al descender la presión arterial renal se activa este sistema. También tenemos la relajación de la vasculatura por estrés, que cuando la presión está demasiado elevada se produce un estiramiento a nivel del vaso sanguíneo y, bueno, finalmente como consecuencia se regula la presión. A mediano plazo también tenemos desplazamiento de líquidos. Si la presión aumenta demasiado, se mueve el líquido de la circulación hasta los tejidos y viceversa. O sea, se entra los líquidos a los tejidos o salen de los tejidos. A largo plazo, ya como hablamos que a semanas o meses, tenemos el sistema de líquidos renal corporal. Esto lo que hace es mantener una homeostasis del líquido en el organismo. Cuando aumenta la volemia, va a aumentar la presión arterial, por supuesto, y va a aumentar la excreción renal de agua y sodio por los riñones. Entonces, de esta forma se va controlando el equilibrio entre la ingestión y la eliminación de líquidos. Y bueno, con esto estaría terminando mi presentación. Como vieron, son varios los conceptos que hay que ir interrelacionando, pero una vez que uno ya comprende los conceptos, es mucho más fácil relacionarlos entre sí y entender cómo funciona este sistema de manera general en el organismo. Gracias.